¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima. Yo soy Fruit Chicken y en este video quiero platicarles un poquito más a propósito de un video anterior que grabé sobre demográficos, géneros, etc. Quiero comentarles un poquitito más sobre un género muy especial que tiene un gran espacio en nuestros kokoros, que es el Slice of Life o Nichijou Anime. Quiero platicarles de qué se trata, cómo va, cuál es su atractivo, cuáles son sus posibles críticas y en fin analizarlo un poquito más a fondo. No se vayan, este video se pone chido. Y es que de unos años para acá, uno de los géneros, vamos a decirlo así, que se han vuelto constantes, que aparecen muy a menudo en nuestras temporadas de anime, es justo este, el Slice of Life o Nichijou Anime, o que también en algunos lugares lo traducen al español como recuentos de la vida, ¿no? Y su atractivo principal parece ser básicamente justamente el de que no pasa nada. Que en cada capítulo que vemos, en cada serie a la que presenciamos, hay una premisa quizá, hay un lugar, una situación, un planteamiento, un cierto ambiente en donde la mayoría de las cosas suceden y eso es todo, básicamente. No tiene ningún nudo argumental como muy particular, ni mucho menos, ¿no? De hecho, los capítulos se pueden ver y entender casi siempre de manera individual, o sea, puede uno agarrar una serie en cualquier punto y a lo mejor nos va a faltar el momento en el que nos presentan a los personajes o qué sé yo, pero en términos generales vamos a entender más o menos de qué se trata, cuál es su propósito, etcétera. Muchos de estas series de anime descansan sobre todo en la estética, es decir, son bonitas de ver. Son bonitas por los personajes, por los ambientes, por las circunstancias. Y hay como muchos ejemplos. Probablemente uno de los más famosos debe ser K-On!, que fue un hitazo a principios de la década de los 2010 más o menos. Un hitazo de verdad que todavía se recuerda con mucho cariño. Y esta serie tenía elementos que muy pronto se nos hicieron muy familiares, ¿no? Se trata sobre un grupo de chicas que forman parte del club de música ligera en su escuela, básicamente, y que todo el tiempo, toda la serie, las 2 temporadas que duró y la película con la que finalizó, consisten en presentarnos momentos de su vida cotidiana, pues, básicamente, en los cuales obviamente pues ensayan, más o menos. La mayor parte del tiempo simplemente tienen reuniones en las que toman té y comen postrecitos y platican sobre cositas que van pasándoles o cositas que van pensando. Muchas veces son muy graciosas además, y las chicas son muy lindas, son muy tiernas, o sea, no, son adolescentes como en la mayoría de los casos y simplemente nos caen bien, o sea, nos caen bien un poquito que Yui sea tan inocente de pronto, tan inútil a veces como lo hemos visto, que Ritsu sea la clase de chica que es demasiado energética quizá y a veces hay que pararle el tren, esta como contradicción entre el personaje de Mio, ¿no? Que al mismo tiempo es como muy madura y muy inmadura a la vez, o sea, es como tiene estas dos facetas. Komugi, que es una chica ultra adinerada que por lo mismo tiene como poco contacto con el mundo de verdad y se sorprende, así se maravilla de las cosas que conoce a veces a partir de su contacto con ese mundo en el que ella es ajena, por supuesto, ¿no? Y no olvidemos desde luego a Azusa, ¿no? Que pese a ser la menor del club, a veces intenta ser la que compensa con madurez y etcétera, ¿no? Y a lo largo de más de 30 capítulos, ahorita la cantidad no la tengo en la mente, a lo largo de más de 30 capítulos lo único que vemos es a estas niñas tener contacto constante entre ellas y situaciones que son de conflicto y no, por supuesto, no, porque en realidad todo se va a resolver de una manera muy linda, muy suavecita, con música familiar, en un ambiente conocido y divertido y no ofrece absolutamente nada más. Sin embargo, eso no le impidió convertirse en uno de los grandísimos hits de la época, que además, obviamente, alimentaron que como surgieran muchas más series en los últimos años y hasta la fecha. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su atractivo de verdad? Una gran parte de su atractivo reside en el aspecto estético. Vamos a pensar, por ejemplo, en series como que también forman parte de este género, digamos como Yuru Camp. Consiste en un grupo de chicas que tienen como hobby, como actividad, salir a acampar.
Y esto pues a final de cuentas se traduce en algunos preparativos, en los momentos en los que están ellas conviviendo y compartiendo cosas, en mostrarnos incluso algunos de los elementos que implica el problema de acampar como un hobby, como una actividad. Y casi siempre va a ir por ahí, es decir, alguna actividad en específico va a ser el eje de las cosas que suceden. Puede ser un viaje, puede ser la vida en el campo, en el caso de K-On! Un club escolar en particular, puede ser la característica de un personaje en específico que la hace linda, atractiva, tierna, etc. Puede ser una cafetería como Gochumo Aosai desu ka, puede ser infinidad de cosas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y una vez que tenemos ese elemento a partir del cual va a girar toda la actividad constante, y puede ser que tenga algunos elementos cómicos y a veces un poquito dramáticos al respecto, pero simplemente el hecho de que tengamos, en primer lugar, un sitio familiar donde las cosas suceden y donde constantemente estamos haciendo referencia a la función de presentarnos a nosotros como espectadores estabilidad. Es decir, no vamos a esperar grandes cambios, no vamos a esperar grandes giros de tuerca en la trama, no vamos a esperar absolutamente nada. Simplemente vamos a llegar a un lugar en el que nos va a envolver con un cierto aire de familiaridad y con eso vamos a sentirnos muy satisfechos. Y la otra parte obviamente tiene que ver con los personajes. O sea, los personajes tienen que ser atractivos, visualmente atractivos, pero también a nivel personalidad. Nos tienen que hacer sentir este sentimiento, vamos a ponerlo así, que los japoneses describen como moe. Moe no es tanto la estética, sino el sentimiento que produce en nosotros esa estética, que nos hace sentir que estos personajes son queridos o deben ser queridos por nosotros y nosotros empezamos a depositar en ellos estos sentimientos como de ternura y etcétera. Queremos protegerlas. Queremos que sigan siendo felices, queremos compartir esa felicidad a través de nosotros siendo espectadores. Hace que el género se convierta en algo muy funcional en términos generales, pero también un reto importante, porque hay que decirlo, no cualquier director, no cualquier guionista, no cualquier creador de anime es capaz de hacer esto, porque tiene que mantener un equilibrio entre que no pase nada y al mismo tiempo sea divertido ver que no pasa nada. Y en ese sentido es necesaria muchísima comedia y también muchísimo ternura y un equilibrio en el ritmo narrativo que nos haga quedarnos ahí por lo que dure el capítulo, 20 y tantos minutos o lo que sea, cosa que no es nada fácil. Y por eso creo que me parece muy bien referirme constantemente al ejemplo que da K-On!, la primera obra por la que conocimos a Naoko Yamada, que es una de las mejores directoras actualmente de anime, y que demostró con K-On! El hecho de que podía ser muy interesante y muy entretenido de ver una serie que simplemente te tratara de nada. Creo que eso es un reto mayúsculo para cualquiera que esté aspirando realmente a hacer esta clase de trabajo. Obviamente ya no es la única, ¿no? Series como Yuru Camp, Non Non Biyori, etc. son la clase de series que han sido capaces de mostrar este sentimiento y cuando envuelve a alguien en él, simplemente no lo deja escapar. Un ejemplo especial que me gustaría rememorar, que me gustaría señalar, porque me parece que es uno de los ejemplos más peculiares dentro de este género, es el caso de Girls Last Tour o Shoujo Shumatsu Ryoko. Consiste que su planteamiento es el de un par de chicas en un ambiente post-apocalíptico cuyo cotidianeidad consiste en viajar. Ellas viajan en un pequeño tanquecito, traen uniformes militares y casco y toda la cosa, y al parecer no saben mucho del mundo posapocalíptico en el que están viviendo, pues, es decir, la serie da constantemente a entender que ellas no vivieron el mundo anterior o no lo vivieron conscientemente, por lo tanto, en su viaje por sobrevivir, van descubriendo y adivinando un poquito cuáles pudieron haber sido las condiciones de vida de ese mundo que no les tocó existir, que ellas no tuvieron la oportunidad de vivir. Y eso lo vuelve muy interesante, pero en sí la serie consiste en una cotidianidad en la que nosotros sabemos, porque así es, que el final simplemente tendría que ser trágico. O sea, explícitamente o no, sabemos que el final es trágico. Es un mundo en el que ya la vida se acabó y está por terminarse, y está por terminarse definitivamente, y ellas son las únicas o de las pocas personas que todavía quedan. Y en ese proceso de buscar una supervivencia que se tiene que renovar todos los días,
ellas experimentan cosas que son muy clásicas del género, ¿no? Como la alegría que produce conseguir una comida deliciosa, ¿no? El placer que produce un baño caliente. Incluso un capítulo bellísimo que tiene en el que descubren accidentalmente las bebidas alcohólicas, ¿no? Y se hacen obviamente de una borrachera tiernísima, muy, muy, muy linda, ¿no? Pues, y que se convierte a final de cuentas en una serie especial porque utiliza el género Slice of Life, lo utiliza para describir de alguna manera también un descubrimiento, pero un descubrimiento de lo cotidiano, de lo que es cotidiano para nosotros, lo cual es un cambio muy, muy significativo, ¿no? Para ellas no es cotidiano, para ellas es especial y probablemente profundo, y en el momento en el que ellas están tratando de describirlo, de definirlo, de imaginarlo incluso, nos refuerza el recuerdo o la imagen que nosotros tenemos de esta cotidianidad que sí podemos vivir. Por eso me parece que es una serie espectacular que deberían ver, que está además muy, muy subapreciada. Muy poca gente la conoce y es menos la gente que le daría una oportunidad. Pero si tienen chance de verla, se las recomiendo muchísimo. La pueden encontrar en High Dive. Es una de las mejores series que he visto yo del género. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles críticas que puede tener un género tan lindo y tan tierno como este? Bueno, creo que Girls Last Tour es justamente uno de los que mejor ilustra cuáles pueden ser las posibles críticas. Estas chicas, que como les decía, viven en un mundo post-apocalíptico donde ya la civilización está por terminar y ellas son lo poco que queda y están tratando un poquito como de sobrevivir día a día, es una característica que a menudo no existe en el género. Es decir, en las varias series que les he citado, y ustedes pueden pensar en cuáles son sus favoritas, etc. Simplemente las circunstancias suceden en un mundo en el que no hay problemas. En el que los problemas, si existen, pertenecen a una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros protagonistas o con nuestras protagonistas, muchas veces son chicas. Y esto de alguna manera establece una crítica muy particular, ¿no? O sea, para que el Slice of Life funcione y sea atractivo y pueda ser vendible, en la mayoría de los casos tenemos que obviar por completo la existencia de problemas reales. Por ejemplo, vuelvo a K-On! Todas estas chicas, por supuesto, viven en familias que se presume, porque no se ven casi nunca, que son relativamente saludables, o sea, no hay violencia, no hay agresión, aunque los padres casi nunca aparecen y muy probablemente son completamente ausentes. Esta ausencia no se siente, no duele, no molesta. Se sobreentiende que las chicas se saben manejar más o menos solas, no se mueren de hambre, no pasa nada, tienen una casa segura, y la ausencia de los padres, que a menudo o trabajan mucho, o etcétera, no se siente, insisto, no duele, no pasa nada, no se problematiza tampoco, ¿no? Un caso que se criticó en su momento, por ejemplo, es el de New Game, que entra dentro de este mismo género quizá también, que iba en torno a un grupo de chicas y mujeres que trabajan en una compañía desarrolladora de videojuegos. Y bueno, pues a pesar de que pasan largas horas en la oficina, de que hay una en particular que normalmente pasa las noches ahí, ¿no? Como si no tuviera ninguna otra vida, la serie tiene que quitarle los problemas a eso, es decir, las horas extras no duelen tampoco, dormir chueco debajo del escritorio, etcétera, tampoco se convierte en un problema, y esa es una de las principales críticas que se les pueden hacer, ¿no? O sea, que para funcionar tenemos que olvidarnos por completo de que existe una realidad y de que esta realidad es problemática. Cosa que pues en Girls Last Tour creo que sí se pone un poquito como más énfasis en ese aspecto, y como de todos modos se puede encontrar ciertos elementos de solaz y de paz y de alegría en un momento difícil y arduo, pero a final de cuentas es algo que funciona de esa manera y tiene por supuesto que todo el sentido. Como platicaba en el video anterior, muchas de estas series aparecen en revistas y son dirigidas a público seinen, es decir, a jóvenes adultos que pues ya están enfrentando la realidad, que ya tienen estos problemas en la vida y que muy probablemente cuando se sientan a ver un anime, a leer un manga y a tratar como de desconectarse un poquito de esa realidad, precisamente lo que quieren es encontrar un mundo en el que los problemas a los que se enfrentan cotidianamente no existen, ¿no? Y olvidarlos de esa manera. Así que
algo de sentido sí tiene, algo de funcionalidad tiene obviamente en la medida en la que lo consumimos, pero no hay que olvidar, funcionan precisamente porque lo olvidan, porque en esos géneros el mundo y sus problemas no existen. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Ya saben que pues tenemos en Tadaima muchísimo contenido para ustedes, desde nuestros Tadaima Live los miércoles y los sábados, también los podcasts que estamos haciendo. Yo en particular conduzco el Anime al Diván, que sale los miércoles en Spotify y distintas plataformas de podcast también. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos siguen haciendo el favor de ver nuestros videos, de estar al pendiente de todo lo que hacemos y de todo el contenido que compartimos para ustedes. Muchísimo agradecimiento, y si es la primera vez que están por aquí, pues no duden en darle like, en suscribirse al canal, en darle clic a la campanita para que les avise siempre. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente Tadaima. Bye.